Social Cristiano César Ron. Legisladores, señora ministra, distinguidos oficiales generales de la Policía Nacional. Sin duda, no solo es un hecho doloroso el que hemos vivido en el país con la violencia y los asesinatos, sino principalmente un hecho vergonzoso. La Constitución de la República garantiza la seguridad en el país, y la seguridad interna nos la tiene que dar la Policía Nacional. Seguridad disuasiva con presencia, con buena presencia, bien equipados, bien protegidos, con armamento, siempre como principio para salvar las vidas. Siempre el principio principal es salvar las vidas, y en caso extraordinario tener que actuar como se tenga que actuar. Y eso está en la mentalidad, eso está en el entrenamiento, eso está en el jerárquico. Y a mí se me llama mucho la atención, señora ministra, señores oficiales aquí presentes, que no funcionó el jerárquico. ¿Qué pasó con el comandante del norte? ¿Qué pasó con el comandante de la regional? ¿Qué pasó con el subcomandante? Porque en el mando hay una estructura de mando. ¿Qué pasó con el jefe de órdenes? Y finalmente llegamos a los policías que estaban ahí presentes, mirando, absortos, sin saber qué hacer. No puedo como ciudadano, ni como asambleísta, ni como ecuatoriano, pensar que la policía no sabía qué hacer. Y entonces saltan las primeras grandes dudas. ¿Estamos entrenando bien a nuestro personal? ¿Están preparados para actuar? Porque eso es de cajón. ¿Dónde estaba el negociador? Si en la línea del tiempo, señora ministra, en la línea del tiempo fueron 3 horas de agonía. ¿Dónde estaba el negociador? ¿Por qué no llegó el que tenía que dar el tiro de gracia si ese era el desenlace final? Cosas que tenemos que hablar con absoluta claridad que ocurren en este tipo de situaciones. Nada de esto ocurrió. Es más, lo más grave, le pega el asesino la primera puñalada y todavía hubo tiempo para tomar otras medidas y no se actuó. O hay miedo, o hay temor, o no hay entrenamiento. Y aquí viene otra pregunta, señora ministra. ¿Qué es mejor, tener 50,000 hombres que muchas veces no tienen el equipamiento necesario, o tener 30,000 hombres bien equipados y una policía fuerte, entrenada, vigorosa, que genere esa disuasión en las calles, donde todo el mundo sepa que la policía te protege, que la policía actúa, que la policía resuelve? Y aquí hay 2 cosas que son fundamentales y que tenemos que diferenciar: la firmeza y la efectividad, que no es lo mismo que el abuso y la violencia. Son 2 cosas totalmente diferentes. Y eso es lo que necesitamos de una policía firme, efectiva, decidida, que siempre sepa cómo actuar. Me quiero referir al problema de la zona norte, que es un problema gravísimo en el Ecuador. No solo es el conflicto de frontera, no solo es la falta de empleo, es la irregularidad, señora ministra, que usted perfectamente lo ha tocado. No es el caso Mascarilla, no. El caso Mascarilla es el producto y el desenlace de una vida totalmente ilegal que existe en Urcuquí, donde lamentablemente el Estado ecuatoriano no ha hecho absolutamente nada para parar el tráfico de mujeres, la prostitución, el tráfico de armas, el tráfico de droga, el lavado de dinero y la minería ilegal.
Aquí ha llegado la hora de poner orden, porque este es un tema de desorden que necesita ser ordenado, señora ministra. Y si todo es ilegal y la población pasó de 1.800 a 5.000 y no tenemos control de nada, porque ahí sí no hay ni ley ni Dios, ahí no hay nada, absolutamente nada. Tenemos que parar, tenemos que regularizar, tenemos que revisar las concesiones, tenemos que ver si entran 5, 100, 10.000 o nadie. Esa es una misión del Estado. El Estado tiene que poner orden. Y no quiero seguir hablando de la frontera caliente que está más arriba, porque entonces resulta que tenemos la frontera caliente más arriba y acá tenemos otra frontera menos caliente, pero con todas estas irregularidades que generan esto. Violencia, violencia, al final del día violencia, ministra, que no la podemos seguir de ninguna manera, siguiendo, aplaudiendo o mirando absortos con todo lo que ocurre. Sí le quiero preguntar, ministra, de manera puntual, me interesa saber del entrenamiento. El policía que va a la calle, igual que el militar cuando va a acción, cuando va a la selva, o el paracaidista, o el piloto, o el tanquista, o el submarinista, tienen que estar debidamente entrenados. Usted no le bota a la selva a un paracaidista y le dice, mira tú, a ver qué haces y si te encuentras o no con los guerrilleros. No, lo entrena para la selva, lo entrena, la entrena y le entrena y todos los días le entrena para que esté debidamente preparado. No sé cuánta munición tiene, usted es la ministra, usted sabrá informarnos, pero a mí sí me llama la atención que en el jerárquico militar esto no funcionó. ¿Qué pasó? No había protocolos. Los protocolos tienen que estar ahí siempre. Siempre tienen que estar los protocolos. El militar tiene un jerárquico y una disciplina y unas órdenes que cumplir. Y si pasa esto, haz esto. Y si pasa el otro, haz el otro. Y si no sabes qué hacer, llámale al jefe, llámale al comandante, llámale al capitán. ¿Qué es lo que pasó en Ibarra, señora ministra? Porque podía haber venido gente de Quito, en 3 horas llegaba. Podía haber llegado gente de Tulcán, que en 1 hora llegaba. Es decir, tantas cosas que sí se pudieron hacer. Se pudo haber pedido apoyo logístico a las Fuerzas Armadas, que están ahí cerquita nomás. Entonces, no hay justificación con esto que lamentablemente ha ocurrido. No me quiero extender, señora ministra, ha sido una larga jornada, muy puntual en el tema, e insisto, policía bien entrenada, policía bien equipada, policías listos para actuar con firmeza, con decisión, es mejor que tener 50.000 hombres que no saben qué hacer. Necesitamos una policía disuasiva, que nos cuide, que nos respalde, que enfrente lo que tenga que enfrentar. Y para la policía, señores generales que hoy nos visitan, todo el apoyo ciudadano, actuar con decisión y con firmeza, cuando haya que actuar en defensa de la seguridad interna del Estado ecuatoriano. Señora Presidenta, señoras y señores legisladores. Intervención del asambleísta César Ron. Vamos a escuchar a la ministra María Paula Romo. Referirme a sus preguntas de inmediato. El entrenamiento, la policía está lista, habían protocolos. Las interrogantes que usted ha planteado, todas nos devuelven otra vez a lo que nos hemos preguntado toda la jornada, porque nos resulta difícil comprender cómo la policía no actuó. Y de ninguna manera hay una justificación. Y yo lo he dicho desde el primer minuto en el que tomé la palabra y cuando estuve en Ibarra horas después del incidente para enfrentar lo que había pasado, para averiguar lo que había pasado. Se cometieron una serie de errores en ese procedimiento, pero eso no significa que no había procedimiento. No se aplicó el protocolo para de inmediato activar esa línea de mando a la que usted se ha referido.
Pero eso no significa que no había protocolo. Sí lo había. No actuó la policía en ese día, efectivamente, habiendo debido actuar. Pero eso no significa que la Policía Nacional no esté en capacidad de actuar y no actúe literalmente en miles de otras circunstancias, sin negar la gravedad de este caso, en lo absoluto, sin justificar lo que no es justificable porque han existido errores en ese procedimiento, pero yo les quiero pedir que ese caso no puede convertirse en el criterio de evaluación de la Policía Nacional. Tenemos Policía Nacional formada, preparada, entrenada permanentemente, equipada y que actúa de manera profesional en miles de eventos cada día en el país. En ese mismo día, asambleísta Ron, permítame aprovechar su pregunta para ofrecer esta cifra. Ese mismo día, la policía a lo largo del Ecuador, a lo largo y ancho del Ecuador, realizó 7.600 operativos. Detuvo a 58 personas que estaban buscadas por la Policía Judicial, no en flagrancia. Incautó 8 armas de fuego, desarticuló 2 bandas, recuperó vehículos robados y ese mismo día atrapó a 2 personas de la lista de los más buscados. Uno de ellos, el que encabezaba la lista de los más buscados del Oro por delitos sexuales, que había violado a sus 3 hijas. Fue capturado ese día por la policía. Utilizo estos ejemplos para decirles, si bien nosotros estamos aquí asumiendo el error de un procedimiento, eso no puede de ninguna manera generalizarse para hablar de una policía que sin lugar a duda está en capacidad de actuar, está en capacidad de responder, está equipada, está formada, es una policía muy profesional, de la que yo me siento orgullosa, de la que creo que como país tenemos motivos para sentirnos orgullosos, aunque sin lugar a dudas hay mucho que se puede hacer todavía y ese es el trabajo que estamos desarrollando. Hubo protocolos, no se usaron, había una línea de mando, no se activó, estaban entrenados para actuar, dudaron. Esa es la serie de errores que se va a investigar y que se está investigando, asambleísta, pero le aseguro que tenemos una policía que día a día hace su mejor esfuerzo por mantenernos seguros y que solamente en esa misma jornada realizó más de 7.000 intervenciones distintas. Muchas gracias, presidenta. Gracias.